de 1 a 3 días. Por otro lado, el periodo de transmisibilidad dura mientras el agente infeccioso se encuentre presente en las secreciones respiratorias del reservorio. Las medidas encaminadas al control de estas entidades están dirigidas al enfermo, el ambiente y la población sana susceptible. Sobre el enfermo, es importante tener presente que el tratamiento con antibióticos solo está indicado en el caso que se tenga la sospecha de una etiología bacteriana. Ante la gripe y otras infecciones virales, puede utilizarse la amantadina, la rimantadina u otro antiviral. El aislamiento del enfermo es poco efectivo. Tenga en cuenta que la mayoría de los niños con IRA de las vías respiratorias superiores no necesitan antibiótico terapia, ya que la mayoría son de etiología viral. En estos casos deben indicarse medidas antitérmicas, abundantes líquidos, mantener la alimentación y no administrar antitusígenos o antihistamínicos. Entre las medidas dirigidas al ambiente están evitar el hacinamiento, mejorar la ventilación en hogares y lugares de reunión, así como evitar la contaminación del aire. Por último, las medidas dirigidas a la población huésped susceptible se basan en acciones de promoción de salud relacionadas con la higiene personal y hábitos de vida colectiva adecuados, la quimioprofilaxis con medicamentos antigripales se puede emplear en contactos con riesgo, sobre todo en ancianos. Y también se pueden emplear vacunas antigripales contra el virus de la influenza en grupos de riesgo. La tuberculosis es otra de las enfermedades transmitidas por vía respiratoria. La misma es causada por el Mycobacterium tuberculosis y tiene por lo general una evolución crónica que se caracteriza por la formación de granulomas. Su localización preferente es el pulmón, aunque puede afectar a cualquier otro órgano. La tuberculosis ha acompañado al hombre en forma endémica desde tiempos remotos, pero en los siglos XVIII y XIX se crearon las condiciones idóneas para que se transformara en epidémica. En la segunda mitad de los años 80 y la primera de los 90 del pasado siglo, se observó un incremento en el número de casos de tuberculosis, tanto en los países subdesarrollados como en los países industrializados. Las causas de este incremento en el número de casos fueron la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, el aumento de las poblaciones de alto riesgo y el descuido o abandono de los programas antituberculosos. En cada país, estos factores incidieron de manera diferente y en algunos actuaron junto con otras causas. En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud declaró la reemergencia de la enfermedad y la emergencia global frente a la misma. Junto con la inmunidad adquirida y estrechamente asociada a ella, se desarrolla la hipersensibilidad celular retardada, la que es causante de lesión tisular. La misma se pone de manifiesto con la positividad de la prueba de la tuberculina o prueba de Mantoux, que persiste durante mucho tiempo e incluso durante toda la vida del individuo. Por lo que esta prueba pone en evidencia la infección tuberculosa. Pero es importante que tengan en cuenta que la infección tuberculosa no implica necesariamente la presencia de enfermedad.
podemos preguntarnos, ¿cómo ocurre la infección tuberculosa? El proceso comienza a partir de ser inhaladas las partículas infecciosas al exponerse un individuo a una fuente de infección. El organismo reacciona frente a la entrada de los bacilos de modo inespecífico, a través de su fagocitosis por los macrófagos alveolares, consiguiendo en ocasiones eliminarlos sin que se produzca la primoinfección. Ahora bien, el proceso de primoinfección tuberculosa se produce cuando las partículas más pequeñas escapan de las defensas de las vías respiratorias y llegan a los alvéolos pulmonares, donde se multiplican en el interior de los macrófagos, produciendo su destrucción, regresando las partículas al espacio extracelular, desde donde por vía linfática llegan a los ganglios del mediastino y por vía hemática a numerosos aparatos del organismo, anidando en aquellos con abundante sistema retículo endotelial y elevada presión parcial de oxígeno. Pocos días después de la infección, se pone en marcha la inmunidad adquirida o específica, con lo que se frena la multiplicación de los bacilos, lo que se establece plenamente entre la sexta y 14ª semana después de la primoinfección. Esta inmunidad es suficiente para evitar la enfermedad en el 85 al 90% de los individuos, aunque el peligro de reactivación es permanente. Por lo común, la primoinfección pasa inadvertida clínicamente, pero el 5% de la población general y hasta el 50% de los infectados por VIH pudieran evolucionar hacia la tuberculosis, la que se manifiesta por tos, expectoración, fatiga, fiebre, pérdida de peso, ronquera, dolores torácicos y hemoptisis. La tos es el síntoma respiratorio más frecuente, por lo que ante un paciente con tos que perdure más de 14 días, además fiebre de origen desconocido y otros síntomas respiratorios, debe descartarse la presencia de la enfermedad. La tuberculosis extrapulmonar es menos común y puede afectar cualquier órgano o tejido: ganglios linfáticos, pleura, pericardio, riñones, huesos, articulaciones, laringe, oído medio, piel, intestinos, epidídimo y ojos. El diagnóstico de certeza se obtiene por la detección de bacilos ácido-alcohol resistentes en exámenes directos de esputos y en los cultivos, en presencia de un cuadro clínico. Es importante además los datos epidemiológicos que apoyen al diagnóstico, como es la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, entre los que se encuentran la edad avanzada, la malnutrición, pacientes con enfermedades inmunosupresoras como es el caso del VIH-Sida, el contacto íntimo con pacientes con tuberculosis, personas con enfermedades asociadas como diabetes mellitus y enfermedades neoplásicas, así como el tabaquismo, el alcoholismo y el hacinamiento. Un aspecto de gran interés en el estudio de la epidemiología de la tuberculosis es la cadena epidemiológica, cuyo conocimiento facilita las medidas encaminadas a su control. El principal agente infeccioso es el bacilo de la tuberculosis humana, el Mycobacterium tuberculosis, que incluye el tuberculosis y el africanum en los seres humanos y en el ganado vacuno el Mycobacterium bovis. Todos estos son bacilos inmóviles, aeróbicos
incurvados y fusiformes, en ocasiones granulares o en forma de rosario, desprovistos de cápsulas. El reservorio es el ser humano. La fuente de contagio casi exclusiva es el hombre enfermo con tuberculosis respiratoria, cuya capacidad infectiva depende de la cantidad y la virulencia de los bacilos presentes en las lesiones abiertas, es decir, de las lesiones que tienen comunicación con las vías aéreas del paciente. Estos pacientes son los denominados bacilíferos y son muy infectantes. Existen otros pacientes cuya baciloscopía es negativa, pero el cultivo de las secreciones es positivo, los cuales tienen una capacidad infectante 10 veces menor. Se ha determinado que un paciente no tratado infecta como promedio de 10 a 12 personas sanas, lo que se evidencia con la presencia de un mayor número de casos entre las personas consideradas como contactos próximos al paciente, ya sean familiares o no, pero que comparten la misma habitación. La puerta de salida es la boca y las fosas nasales del reservorio, que al toser, estornudar, reír o hablar, expulsa al aire partículas de secreciones respiratorias que contienen bacilos. Estas gotas se secan rápidamente en el exterior, pero los bacilos son resistentes a la desecación. Cada gota contiene entre 3 y 10 bacilos. La vía de transmisión fundamental es respiratoria, aunque se han descrito otras vías poco frecuentes y de menor importancia. La puerta de entrada es la boca y las fosas nasales del huésped susceptible. Las partículas expulsadas por el reservorio son inhaladas por el huésped. Alrededor del 6% de las mismas llegan hasta los alvéolos pulmonares, donde los bacilos encuentran las condiciones de reproducción favorables. El huésped susceptible es la persona sana y los pacientes con VIH. Se considera que la tuberculosis es la enfermedad oportunista más frecuente en las personas infectadas por el VIH en todo el mundo. Además, tiene gran importancia la duración e intimidad del huésped susceptible con el reservorio, por lo que el riesgo de infección es mayor en los contactos íntimos y de convivencia. Se ha evidenciado que alrededor del 50% de los individuos expuestos a un caso bacilífero pueden infectarse. El periodo de incubación en esta entidad es de 2 a 10 semanas y el periodo de transmisibilidad es todo el tiempo durante el cual se expulsen bacilos infecciosos de la tuberculosis. En relación con las medidas dirigidas al control de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud considera que la base para la lucha contra la enfermedad es la existencia de programas nacionales como medida permanente para su erradicación. Pasaremos ahora a exponer las medidas de control ante un foco de tuberculosis, las cuales están dirigidas a el agente y el reservorio, sobre la vía de transmisión y sobre los contactos y los convivientes sanos. Las medidas sobre el agente y el reservorio son: realizar el diagnóstico de certeza. El mismo se lleva a cabo a través de la confirmación por laboratorio con el examen directo VAR y cultivo, aunque en determinadas situaciones se acepta el diagnóstico radiológico. La notificación de todos los casos. En esta entidad no se requiere aislamiento después de aplicar tratamiento.
se considera que con un tratamiento adecuado en las 2 primeras semanas se reduce el número de bacilos en un 95%, por lo que el paciente no es contagioso. La confección de la historia epidemiológica, el tratamiento específico y la educación sanitaria al enfermo sobre el modo de transmisión y la importancia de cumplir el tratamiento. En relación con el tratamiento específico, la Organización Mundial de la Salud propone que éste sea de forma ambulatorio y controlado, con una combinación de medicamentos apropiados como la isoniazida, la rifampicina, la piracidamina y la streptomicina, bajo vigilancia regular por parte del equipo de salud, basado en exámenes directos de esputos. El tratamiento tiene como inconveniente ser prolongado, estricto y por vía oral, y además suprime rápidamente los síntomas de la enfermedad, por lo que con frecuencia se cumple mal. Pero la clave para el éxito en el tratamiento de la tuberculosis está en el cumplimiento terapéutico del paciente, con lo que se evitan casi todas las recidivas, y es la única forma de prevenir la aparición de bacilos con resistencia a los fármacos. Las medidas dirigidas al ambiente están encaminadas a la adecuada higiene personal del paciente, al que se le orientará a taparse la boca y la nariz al estornudar y toser, escupir en un lavabo o en un pañuelo, pero nunca en el suelo. Es importante además la ventilación adecuada de la habitación y evitar el hacinamiento. Y por último, las medidas dirigidas a la población huésped susceptible, para lo cual se debe comenzar con medidas de promoción de salud con el objetivo de mejorar estilos de vida. Tratamiento preventivo de la infección a través de la quimioprofilaxis con isoniazida, especialmente recomendada en los niños que conviven con el enfermo y en grupos especiales de riesgo como alcohólicos, desnutridos y ancianos. La inmunización con vacuna BCG y la vigilancia a partir de la búsqueda de los contactos, entendidos como tal a toda persona que en el domicilio, el trabajo, la escuela o en sus actividades diarias han compartido el aire ambiental con un enfermo de tuberculosis, por lo cual pueden haberse contagiado. Pasaremos ahora al estudio de la meningoencefalitis como otras de las enfermedades transmitidas por vía respiratoria. Bajo el término meningoencefalitis se engloban un conjunto de síndromes clínicos relativamente comunes, los cuales están causados por diferentes categorías de agentes infecciosos y pueden provocar otras enfermedades específicas. Muchos virus, bacterias y otros agentes son capaces de originar meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. Las más importantes son las meningoencefalitis virales o asépticas. Estas raramente son graves y pueden ser causadas por diferentes virus como el de la parotiditis, enterovirus, Coxsackie B, sarampión, herpes simple, varicela, adenovirus y otros. La mayoría se transmiten fundamentalmente por vía respiratoria, se distribuyen por todo el mundo, no tienen tratamiento específico y no es necesario establecer medidas de control ante la aparición de un caso. En el caso de la meningoencefalitis bacteriana, los agentes etiológicos más frecuentes son la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Son menos comunes las producidas por los estafilococos,
bacterias entéricas, estreptococos del grupo B y listeria. Después que se inició la vacunación contra el Haemophilus influenza, serotipo B, ha disminuido la incidencia por esta causa en los lugares donde se aplica. Por su importancia, desde el punto de vista epidemiológico, se estudiará en esta actividad la enfermedad meningocócica. La historia de la enfermedad meningocócica comienza a partir de la epidemia ocurrida en Ginebra en 1805. Entre los años 1885 y 1898 ya estaba extendida por todo el mundo bajo su forma epidémica. La enfermedad tiene un comportamiento endémico con brotes epidémicos, sobre todo en África. La meningococcemia es una enfermedad bacteriana aguda producida por la Neisseria meningitidis y se caracteriza desde el punto de vista clínico por comienzo súbito, fiebre, cefalgia intensa, náuseas y a menudo vómitos, signos meningios y frecuentemente erupción con petequias. Las manifestaciones clínicas van precedidas de amigdalitis o faringitis en días anteriores. La enfermedad no siempre cursa con afectación meningia. Se puede presentar meningococcemia, shock endotoxínico, artritis, endocarditis, rinofaringitis, otitis y conjuntivitis, entre otros. La infección por meningococo suele provocar afectaciones subclínicas en la rinofaringe, de fácil difusión interhumana, pero también puede provocar una enfermedad grave que no permite retrasos en su diagnóstico y tratamiento. La enfermedad se distribuye por todo el mundo. Es más común en niños y adultos jóvenes, siendo más frecuente en el sexo masculino, así como en condiciones de hacinamiento. Desde hace años, existe una amplia zona de elevada incidencia en la región subsahariana del África Central, generalmente por meningococos del grupo A. En las décadas de los años 80 y los 90, el meningococo del grupo B se ha vuelto la causa más común de enfermedad en Europa y gran parte de América. En Cuba, hubo un gran aumento de la incidencia hasta el descubrimiento y la aplicación de la vacuna cubana contra el meningococo B. La enfermedad es más frecuente durante los meses de invierno y primavera, lo cual se ve favorecido por factores como la mayor concentración de personas en lugares cerrados, la baja humedad y el frío. A continuación, exponemos los elementos que componen la cadena epidemiológica en esta entidad. El agente infeccioso es la Neisseria meningitidis, las cuales son diplococos gram negativos, inmóviles, no esporulados y estrictamente aeróbicos, de las que se han identificado los serogrupos A, B, C, D, X, Y, Z, W135 y otros. Los que más circulan son el A, B y C. El comportamiento epidemiológico de la infección está estrechamente asociado al serogrupo predominante de la bacteria. Por ejemplo, el serogrupo A es el que tiene mayor genio epidémico, mientras que el serogrupo B afecta sobre todo a los niños menores de 5 años y a los adolescentes. El reservorio es exclusivamente humano, sean estos enfermos o portadores. En el caso de los enfermos, estos dejan de ser peligrosos pocas horas después de ser instaurado el tratamiento. Los portadores sanos constituyen la principal fuente de infección
y aumentan en las etapas epidémicas. Se ha determinado que existe una asociación entre el tabaquismo, tanto activo como pasivo, y el estado de portador. La puerta de salida es la boca y fosas nasales del reservorio. La vía de transmisión, fundamentalmente, es la respiratoria. Otro elemento de la cadena epidemiológica es la puerta de entrada, que en el caso de esta enfermedad es la boca y fosas nasales del huésped susceptible. La premisa fundamental para la infección es el contacto del meningococo con la mucosa rinofaringea, donde debe vencer los mecanismos locales de defensa del huésped. Por último, se reconoce como huésped susceptible al hombre sano. La susceptibilidad a la enfermedad clínica es pequeña y disminuye con la edad. Es más frecuente en el sexo masculino y puede aumentar ante la presencia de alteraciones en el sistema inmunitario e infecciones víricas de las vías respiratorias entre los convivientes en la misma habitación y ante condiciones de hacinamiento. El periodo de incubación de esta entidad oscila entre 2 y 10 días, pero habitualmente es de 3 a 4 días, mientras que su transmisibilidad persiste hasta que los meningococos desaparecen de las secreciones de la nariz y de la boca, lo que sucede en un lapsus de 24 horas siguientes al inicio del tratamiento. Un aspecto de gran interés en las medidas permanentes para el control de esta enfermedad es la vacunación de la población, con lo cual se pretende elevar su nivel inmunitario. Estas vacunas se producen a partir de preparaciones químicas a base de polisacáridos capsulares y proteínas de la membrana externa del meningococo. Existen varias vacunas según el subgrupo de meningococo de que se trate. Entre las más efectivas para el meningococo del grupo B se encuentra la cubana, la cual ha sido comercializada en más de 20 países con resultados muy positivos en relación con su eficacia. Existen otras vacunas para este subgrupo como la noruega, la estadounidense y la holandesa, pero de menor eficacia. Las características de esta vacuna pueden revisarla en el libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2 en el capítulo Epidemiología de las enfermedades transmisibles, entidades específicas, que se encuentra en el CD de la asignatura. Cuando se presenta un foco de infección por meningococcemia, las medidas inmediatas de control se dirigen a el agente y el reservorio, sobre la vía de transmisión y sobre los contactos y los convivientes sanos. A continuación, pasaremos a explicar cada una de ellas. Las medidas sobre el reservorio están encaminadas a realizar el diagnóstico de certeza, el cual se obtiene en el laboratorio por la identificación del meningococo en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre. La notificación inmediata del caso. El aislamiento durante 24 horas después de iniciado el tratamiento, tiempo después del cual el paciente no representa un riesgo de infección. El tratamiento específico con antibióticos, fundamentalmente penicilina, ampicilina y cloranfenicol o cefalosporinas de tercera generación. La confección de la historia epidemiológica y la educación sanitaria del paciente y sus familiares. Sobre la vía de transmisión, las medidas están dirigidas a dos aspectos fundamentales: evitar el hacinamiento en las viviendas, centros laborales y escolares, y orientar las medidas de higiene personal para evitar el contacto con las secreciones nasofaríngeas.
Y por último, las medidas sobre el huésped susceptible, las cuales están dirigidas a la vigilancia estrecha de los contactos, como por ejemplo en el hogar y centros escolares, para la búsqueda de signos incipientes de la enfermedad que faciliten el tratamiento oportuno. La administración de quimioprofilaxis a los contactos con rifampicina, ceftriaxona y el ciprofloxacino, que son agentes profilácticos de eficacia similar. Y la inmunización con la vacuna antimeningocócica. Para profundizar en las medidas de control, debe revisar en el libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2 el capítulo Epidemiología de las enfermedades transmisibles, entidades específicas, que se encuentra en el CD de la asignatura. Otras de las enfermedades transmitidas por vía respiratoria son la parotiditis, el sarampión, la rubiola, la tosferina y la difteria. En esta actividad se estudiará la tosferina. Ustedes deben revisar durante su estudio independiente el resto de estas entidades, para lo cual tendrán en cuenta la descripción de la enfermedad, los componentes de la cadena epidemiológica y las medidas dirigidas a su control, para lo cual deberá revisar el libro de texto de Fundamentos de Salud Pública 2, capítulo 17, Enfermedades transmisibles, epidemiología de entidades específicas, que se encuentra en el CD de la asignatura. La tosferina es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias, causada por la Bordetella pertussis. Se caracteriza por una fase inicial de comienzo insidioso con tos irritante que poco a poco se vuelven paroxística, por lo general en un término de 1 a 2 semanas, y puede durar de 1 a 2 meses o incluso más. Estos paroxismos se caracterizan por tos repetida y violenta sin inspiración intercalada, que terminan con la expulsión de un moco claro pegajoso, a menudo seguida de vómitos. Los niños vacunados, los adolescentes y los adultos con frecuencia no muestran estos cuadros paroxísticos tan característicos. Las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad son neumonía, atelectasia, convulsiones, encefalopatía y pérdida de peso, siendo la neumonía una causa frecuente de defunción. El número de defunciones por tosferina en las poblaciones vacunadas es bajo, pero en las no inmunizadas, en especial en las que hay malnutrición, es una de las enfermedades que causa la mayor cantidad de muertes en lactantes y niños pequeños. En muchos países es endemoepidémica y ocurren los brotes en ciclos de 2 a 3 años. Todavía en Latinoamérica se notifican miles de casos anualmente. En los países donde se descuidó la vacunación, aumentaron las tasas de incidencia, como por ejemplo en Inglaterra, Japón y Suecia. Y el mayor número de muertes se produjeron en los menores de 6 meses. Los elementos de la cadena epidemiológica se muestran en la imagen, siendo el reservorio el ser humano. El agente causal es la Bordetella pertussis. Es una bacteria aerobia, gram negativa, y se ha descrito además la Bordetella parapertussis, que causa una enfermedad similar pero más leve. La puerta de salida es la boca y las fosas nasales del reservorio. La vía de transmisión es respiratoria por el contacto directo con las secreciones de las mucosas de las vías respiratorias de las personas infectadas. La puerta de entrada es la boca y las fosas nasales del huésped susceptible. El periodo de incubación en esta entidad
es de 1 a 3 semanas. En relación con el periodo de transmisibilidad, se caracteriza por ser muy contagiosa en la fase catarral temprana y al principio de la fase de tos paroxística. A partir de entonces, la transmisibilidad comienza a disminuir y llega a niveles insignificantes en unas 3 semanas. Cuando se impone tratamiento, los pacientes dejan de ser contagiosos después de los 5 días de aplicado el mismo. La medida de control más efectiva es la vacunación, la cual se aplica en cada país según el esquema nacional de inmunizaciones vigente. El tratamiento con eritromicina, acitromicina o claritromicina acorta el periodo de transmisibilidad, pero no disminuye los síntomas, excepto cuando se emplea durante el periodo de incubación, en la fase catarral o en el comienzo de la etapa paroxística. A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes. 1. Realice un cuadro resumen en el que tenga en cuenta los elementos de la cadena epidemiológica de las enfermedades siguientes: tuberculosis, gripe, meningoencefalitis, rubiola y sarampión, para lo cual le recomendamos realice la lectura del capítulo 17, Enfermedades transmisibles, epidemiología de entidades específicas, del libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, que se encuentra en el CD de la asignatura. Durante su práctica docente, identifique: inciso A, los factores de riesgo relacionados con las enfermedades de transmisión respiratoria. Inciso B, proponga las principales medidas dirigidas a su control. E inciso C, elabore un resumen por escrito, el que deberá presentar y discutir en una actividad grupal. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que las infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis, la meningoencefalitis, el sarampión, la rubiola, la parotiditis y la tosferina son enfermedades transmisibles por vía respiratoria y se caracterizan por su elevada contagiosidad. El conocimiento de los elementos que conforman la cadena epidemiológica en estas enfermedades es de vital importancia para el establecimiento de las medidas de control. En la actividad orientadora de hoy se estudiaron las infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis, la meningoencefalitis, el sarampión, la rubiola, la parotiditis y la tosferina como enfermedades transmisibles por vía respiratoria, así como las medidas dirigidas a su control, cuyo conocimiento es de vital importancia para su desempeño como futuros médicos. En la próxima actividad orientadora se tratarán contenidos relacionados con algunas enfermedades transmitidas por vectores y las medidas dirigidas para su control.